Este es el código elemento mensaje 01 destinado a actualizar los códigos PI de los codificadores RDS. El código PI es de tamaño fijo y de esta manera no es necesario especificar en la trama la longitud, es una longitud fija. Siempre es necesario especificar el número del dataset y el PSN, pudiendo poner en el dataset el número comodín que sería el 255. De esta manera se actualizaría el código PI del programa que le hemos indicado independientemente del dataset en el que se encontrara, incluido en los EONs. Aquí tenemos una trama en la que hemos enviado información al dataset 1 PSN1. Tenemos el carácter de inicio, el carácter de fin, los 2 bytes de dirección, la secuencia la tenemos a 0, no la estamos utilizando, 5 bytes de longitud que tenemos aquí, los 5 de la trama, que es un tamaño fijo, el código elemento mensaje 01 y la información, que son los 4 bytes siguientes. Tenemos el DSN1, PSN1 y el PI E211. Este es el CRC y el carácter de fin. Si este dataset no existe o este PSN no existe en el dataset 1, esta información no se podría almacenar. Esta trama exclusivamente iría destinada al dataset 1 PSN1. Esta es la trama código elemento mensaje 0A destinada a programar los radiotextos en los codificadores RDS. Mediante esta trama podemos enviarle al codificador una serie de radiotextos. El límite lo pondrá el fabricante del codificador RDS porque la norma no especifica el número máximo de radiotextos que podemos enviarle, y sí le vamos a indicar el número de repeticiones que tiene que hacer a cada radiotexto. El codificador RDS, cuando los cargue en memoria, irá transmitiendo de uno en uno, encadenándolos, haciendo las repeticiones que le hemos indicado en cada uno de ellos. También le podremos indicar si al finalizar cada radiotexto debe borrar la pantalla o no. Todos estos comandos se van a transmitir en la información que vamos a ver aquí en la trama. Le tenemos que dar información del DSN y PSN y también la longitud de la trama, porque puede ser variable. El máximo número que le podemos definir en la trama serían 41. 41 hexadecimal, que son 65. Los 64 caracteres de texto máximo que podemos enviar y el byte de control. En el byte de control tenemos definidos de bit a bit. El bit 7 está reservado para uso futuro. El contenido del bit 5 y 6 nos van a dar una tabla con 4 posibles valores. El valor último está reservado, no se utiliza. El primero es el que nos va a indicar que borre el buffer del radiotexto, va a borrar todos los textos que tenga almacenados, y si la longitud del texto es mayor a 1, es decir, que hay algún radiotexto que le hemos enviado, lo va a almacenar como texto primero. El 01 es reservado y el 10 sería el código que añadiera este radiotexto al buffer de memoria, es decir, que añadiera si estuviéramos cargando el primero, el segundo, tercero y así sucesivamente. El contenido de los bits 1, 2, 3 y 4 nos van a indicar el número de repeticiones que va a hacer cada radiotexto, y si le pusiéramos el valor 0 sería un envío indefinido. Cuando quedara este valor a 0, el radiotexto que lo llevara se quedaría transmitiendo esa información de forma permanente. Esto se podría utilizar para un radiotexto único. El bit 0 nos va a indicar el flag del radiotexto, es decir, si tiene que borrar el texto anterior antes de presentar el siguiente, de forma que se puede dar continuidad a un texto que se ha quedado a medias o borrar la pantalla y empezar de nuevo. Vamos a ver este ejemplo en el que se envía un radiotexto. El código elemento mensaje es el 0A. En la trama tenemos los 2 bytes de dirección, la secuencia está 0 y la longitud de la trama son 45 en hexadecimal, que serían 69 bytes en total. Lo primero que nos encontramos es el código elemento mensaje 0A. La trama iría destinada al dataset 2 con el PSN2 y la longitud del texto sería 41 hexadecimal, que son 65 bytes. En total serían los 64 caracteres, que sería el máximo, más el byte de control. Vamos a ver qué nos indica el 5 que nos está transmitiendo en formato hexadecimal. El 5 sería el bit 0 a 1 y el 2 también, el resto serían ceros. Al estar el bit 5 y 6 a 0, nos estaría diciendo que borrara el buffer del radiotexto, borrara todos los textos que tuviera, y si la longitud del texto que le estamos enviando es mayor de 1, que lo almacene como primero. En este caso son 65 los bytes que estamos transmitiendo, es mayor de 1. De esta forma va a ser el primer texto que se va a almacenar en pantalla. Al estar este bit a 1, nos dice un valor 2, que haga 2 repeticiones de este texto. Y al estar este otro a 1, nos dice que borre
antes de mostrar. Este texto, cada vez que se inicie, se borrará la pantalla previamente antes de mostrarse. De forma que este va a ser el primero. En el primer caso no va a pasar nada, pero cuando se almacene en radiotextos y finalice la cadena, al comenzar de nuevo, este primero también borraría la pantalla del texto que hubiera como último. Esta es la trama código elemento mensaje 0D utilizada para sincronizar la fecha y hora de los relojes en los codificadores RDS. Cada codificador RDS tiene su propio reloj a cuarzo, pero como todos los relojes tiene deriva. Mediante el envío de estas tramas, el radiodifusor puede sincronizar la fecha y hora de los codificadores de forma que le den más precisión. Radio Nacional de España sincroniza los relojes de los codificadores RDS una vez cada hora, exactamente en el segundo 10. Esta sería la información que contiene la trama código elemento mensaje 0D. Lo primero sería el byte que nos indica el año, los dos últimos dígitos del año. Están en formato hexadecimal, de esta forma serían valores desde el 00 al 63. Pasado a decimal sería del 0 al 99. A continuación el byte siguiente sería el mes, luego el día, hora, minutos, segundos y centésimas de segundo. Hay que tener en cuenta que la precisión de la hora del RDS no es de centésimas de segundo, porque las tramas tienen una duración de 87,5 milisegundos y aunque el codificador inserta la trama justo en el segundo 0, la precisión no puede ser de centésimas de segundo porque el RDS no permite romper tramas. Tendría una precisión de más o menos 87,5 milisegundos. A pesar de ello, la trama se sincroniza con centésimas de segundo. Y como último se incluye el byte de offset horario necesario para que los receptores muestren la hora local. La resolución del offset es media hora, cada salto es media hora. El bit número quinto nos va a indicar si es el salto positivo o negativo. Si es positivo habrá que sumar el valor que tengamos aquí, tantas medias horas como leamos aquí, y si es un 1 tendremos que restar medias horas. Aquí tenemos una trama de ejemplo con los dos bytes de dirección, el byte de secuencia. La trama esta es de longitud fija, tiene 9 bytes. El código elemento mensaje 0D, a continuación los 3 bytes de la fecha y los 4 de la hora. Y por último tenemos el byte de offset. Estos dos son el CRC y el byte de final. Esta es la trama con código elemento mensaje 16 utilizada para programar la secuencia de grupos de los codificadores RDS. Cada codificador RDS tendrá un número determinado de dataset y en cada dataset se tiene que programar una secuencia de grupos. La secuencia de grupos le va a indicar al codificador qué información tiene que transmitir y en qué orden. De esta manera se puede programar más redundancia de un determinado grupo o menor, dependiendo de las veces que hagamos la repetición. Cuando finaliza la secuencia, el codificador vuelve a empezar con el primer grupo que le hemos marcado. Como la secuencia de grupos es de tamaño variable, se puede programar un tamaño determinado, el que queramos. Si el radiodifusor, por ejemplo, solo va a transmitir información básica, simplemente escribiría un grupo 0A y ya está. Y estaría el codificador RDS permanentemente transmitiendo grupos del tipo 0A. Pero como podemos transmitir otros tipos de contenidos, por ejemplo, esto sería para dar información del paging, información del canal transparente de datos,
el radiotexto, bueno, pues aquí le vamos a dar la repetición y de esta forma vamos a tener mayor o menor velocidad en el refresco de datos de la información que le estemos marcando. Como esta secuencia de grupos se programa en cada dataset, en esta trama tenemos que dar la información del dataset a cual va dirigido. Y como la trama es de longitud variable, porque la secuencia es variable, también le vamos a dar la información de longitud. Bueno, la composición, como vemos, es el código de elemento mensaje, que es el 16, el dataset, la longitud, el primer grupo de la secuencia, y así hasta que llegáramos al último grupo que hayamos programado en la secuencia de grupos. En este caso sería el último, el grupo 1A. El detalle de codificación es el que tenemos aquí. El bit menos significativo nos va a indicar la versión, si es un 0 es versión A, si es el 1 es versión B. Los 4 bits siguientes nos van a codificar el tipo de grupo, si es entre el 0 y el 15, y los bits del 5 al 7 se van a poner a 0. De esta forma es fácil de codificar la información viéndola en hexadecimal, porque el valor que veamos pasado a decimal lo dividimos entre 2 y es el grupo que vamos a ver. Si nos da resto va a ser tipo B y si nos da un valor exacto es de tipo A. En este caso vemos aquí el 0E, que es 14, dividido entre 2, 7, como no nos da resto, pues es tipo A. Bueno, pues así veríamos todo. Esta es una forma de verlo rápidamente en la secuencia al ver la trama. La trama de ejemplo la tenemos fácil, bueno, pues tenemos aquí la dirección, la secuencia 0, la longitud en este caso es 14, 14 es hexadecimal, tener en cuenta siempre que estos valores son en hexadecimal. Aquí tenemos el código elemento de mensaje 16. Esto sería el dataset, iría dirigido al dataset 1, la longitud son 11, que son 17, en realidad son 11 hexadecimal, 17 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y aquí tendríamos los grupos. Tenemos 40A, un 7A, 25A, bueno, pues como aquí vemos, los 2 bytes del CRC y el carácter de fin. Esta es la trama con código elemento mensaje 3A que nos va a permitir programar el derecho de acceso de los puertos de los codificadores RDS. Cada codificador RDS tiene un número determinado de puertos y a cada puerto le podemos dar la autorización para que permita la entrada de datos de cualquier aplicación o de ninguna. Podemos filtrar por código elemento mensaje. De esta forma el radiodifusor podía destinar un puerto determinado en el centro emisor, dedicárselo a un operador, por ejemplo, de radio paging, ponerlo directamente su conexión al centro emisor y autorizarle por ese puerto exclusivamente a transmitir código elemento mensaje del radio paging. De esta manera este radiodifusor no tendría el riesgo de que el operador del paging reprogramara o cambiara datos en el codificador RDS. Vamos a ver los detalles. Esta trama, al ser de longitud fija, no incluye el byte de longitud de datos. El primer byte se codifica el código elemento mensaje que vamos a dar o no autorización. El siguiente nos va a decir si va dirigido a un puerto específico, sería del puerto 1 al 253. El 0 será al puerto en el que estamos conectados, por el que está recibiendo la información. El 254 sería a todos los puertos excepto al que está conectado. Y el 255 iría dirigido a todos los puertos. Y por último sería un byte, que en definitiva es un bit el que se va a transmitir porque el contenido va a estar exclusivamente en el bit menos significativo. Los bits del 1 al 7 irán puestos a 0 y el bit menos significativo, si está a 0, será deshabilitado y 1 habilitado. Es decir, si está a 0 no tiene autorización para recibir datos con el código elemento mensaje que le indiquemos aquí. En este ejemplo vamos a ver cómo se pueden encapsular varios envíos dentro de una trama. Vamos a hacer varios envíos de código elemento mensaje 3A dentro del mismo paquete. Como vemos, la longitud es CC, pasado a decimal nos daría un valor bastante alto. Y la trama esta simplemente tendría 4 bytes de longitud. Bueno, pues el primer envío es el 3A, que es el código elemento mensaje que nos va a indicar los derechos de acceso de la aplicación que le decimos a continuación, que es el código elemento mensaje 01, que sería un PI, al puerto que va destinado al puerto 1 y que está autorizado. O sea, se pueden recibir datos de PI por el puerto 1. Aquí tendríamos otra vez el código elemento mensaje 3A repetido. Esto sería el código elemento mensaje de la aplicación a la cual vamos a dar autorizaciones, la 02,
también al puerto 1 y le damos acceso. Bueno, pues así vemos que se pueden hacer varios grupos uno detrás de otro. Al final iría el CRC y el carácter de fin. Esta es la trama código elemento mensaje 42, muy útil para enviarle datos ODA al codificador RDS. Mediante esta trama le podemos indicar al codificador RDS por qué grupos tiene que salir la información que le enviemos. Son grupos ODA, se puede codificar desde el grupo 3B al 13B y le vamos a dar la información en bruto de los 37 bits de información. Le vamos a dar los 5 bits del bloque 2, los 16 del bloque 3 y los 16 del bloque 4. En este byte le vamos a indicar la prioridad, el modo de transmisión y cómo tiene que almacenar los datos en el buffer. Con los bits menos significativos, el 0 y el 1, si están los dos a 0, le vamos a decir que se transmita esta información exclusivamente una vez, que no se almacene en el buffer. El código 01 es reservado, no se utiliza. El 10 nos va a decir que es una información cíclica, es decir, se transmite y se almacena en el buffer para ser enviada de forma cíclica. Y el código 11 nos va a indicar que borre el contenido del buffer. El bit 2 y 3 nos va a codificar si son dos ceros, que la transmisión es en modo normal, si es 0-1, que es en modo ráfaga, si es en modo 1-0, que es spinning well, y si es el 1-1 es un código reservado. Los bits 5 y 4 nos van a indicar si son dos ceros, que es modo normal, 0-1 será extremadamente urgente, el 1-0 es un envío inmediato y el código 1-1 es reservado. Estos dos códigos solo son válidos cuando la configuración del buffer es 0-0, la que tenemos aquí, que se transmita solo una vez. Esta es la trama con código elemento mensaje 44 necesaria para programar las ráfagas ODA del codificador RDS. Cuando se transmite una aplicación ODA en modo ráfaga, le tenemos que dar al codificador RDS los parámetros de las repeticiones de grupos ODA que tiene que transmitir y los grupos que tiene que intercalar entre estos grupos ODA. En el byte primero que tenemos aquí codificamos el grupo ODA por el cual vamos a transmitir la aplicación. Y en el último byte le vamos a decir las repeticiones que tiene que hacer de este grupo cuando se transmita en modo ráfaga y el espaciado que tiene que darle. Aquí podemos codificar valores del 0 al 15, de esta forma podemos hacer repeticiones de 15 grupos ODA, y aquí podemos darle espaciado entre 0 y 15 grupos diferentes de la secuencia de grupos para que los intercale entre los grupos ODA. Esta es la trama con código elemento mensaje 45 necesaria para programar los parámetros de funcionamiento cuando se está transmitiendo en modo ODA Spinning Well, con intervalos de tiempo. En este primer byte le vamos a indicar por el grupo ODA que se va a transmitir la aplicación, se codifica entre el 3B y el 13B. Aquí será en este byte el número de intervalos del minuto que se van a utilizar, se puede codificar entre 1 y 60, serían los 60 segundos. Este sería el tiempo de ventana en segundos, también se codifica entre 0 y 60, y el retardo relativo al segundo 0, el retardo en segundos que puede tener. El máximo valor que se puede codificar es el 59, el retardo puede ser desde 0 a 59 segundos. Con el fin de que los fabricantes puedan modificar y programar la estructura interna de sus codificadores RDS, el protocolo SPB 490 reserva el código elemento mensaje 2D para transmitir comandos de fabricante. Se han creado una tabla de fabricantes con 2 bytes y cada fabricante transmitirá los comandos que generen su tabla. Creará cada fabricante una tabla con diferentes parámetros para, por ejemplo, modificar la estructura de memoria o simplemente programar la dirección individual del codificador RDS. De esta forma existe una tabla de fabricantes y el formato que hay de datos es abierto en la norma, pero el fabricante lo define en su tabla. Esta trama es de longitud variable y por ello hay que incluir el byte de longitud que tenemos aquí.